¿Te ha pasado que después de clamar con lágrimas, ayunar con fe y esperar con paciencia, todo sigue igual? ¿Te has sentido invisible para el cielo, como si tus oraciones golpearan un techo de hierro? ¿Alguna vez has pensado que tu fidelidad está siendo ignorada por Dios? Y si te dijera que cuando todo parece quieto, en realidad estás en medio del momento más sagrado, el instante en que el Creador del universo comienza a mover los hilos invisibles de tu historia. ¿Y si te revelara que existe un secreto divino, reservado solo para los que han llegado al límite de sus fuerzas? Algo que los ángeles conocen y que hoy, por misericordia, se te va a revelar. Porque hay un poder oculto en los silencios de Dios. Una fuerza misteriosa que opera en lo que no se ve. Y es que cuando ya no tienes más que ofrecer, cuando tu fe parece una llama a punto de apagarse, es ahí cuando el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas. Porque mientras tú crees que nada cambia, Dios está transformando tu realidad en otra dimensión. Y lo más impresionante, lo hace sin anunciarse. Este video es una invitación a descubrir lo que ocurre realmente cuando todo en tu vida permanece igual por fuera. Pero por dentro, en lo espiritual, algo está explotando en el mundo celestial. Vamos a abrir juntos las Escrituras para desentrañar el misterio de los momentos en que sentimos que ya lo dimos todo. Y te prometo que, si permaneces conmigo hasta el final, entenderás por qué tu desierto no es un castigo, sino el taller donde Dios forja tu destino eterno. Hoy vas a descubrir una verdad que puede liberar tu alma de esa opresión silenciosa. Vamos a hablar del propósito detrás de la espera, del valor eterno del sufrimiento bien soportado y del momento exacto en que Dios decide intervenir sin que tú te des cuenta. Y te advierto algo. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una respuesta que llevas años esperando. Pero antes de empezar con este estudio transformador, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Comenta aquí abajo la frase "Paz en Cristo". Al escribirla, estarás proclamando tu confianza en el tiempo perfecto de Dios y abriendo tu espíritu para recibir la revelación que Él tiene hoy para ti. No es solo un comentario, es una declaración espiritual. Y no te olvides de darle me gusta a este video. No por mí, sino porque al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están exactamente como tú, al borde de rendirse, clamando en silencio por una respuesta. Cada me gusta es una semilla que siembras en el campo digital de la fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchos no tienen una iglesia cercana, pero encuentran aquí una fuente de alimento espiritual y tú, con tu participación, haces posible que esta palabra llegue a los que más lo necesitan. Por eso te animo a que te suscribas y actives las notificaciones. No para crecer el canal, sino para que tú también formes parte activa del ejército invisible que difunde la esperanza de Dios en un mundo herido. Hoy comenzamos un viaje que puede cambiarlo todo, porque no se trata solo de entender lo que Dios hace, sino de ver con tus propios ojos cómo Él lo hace. Así que abre tu corazón, prepárate, porque estamos por entrar en una dimensión de fe donde lo invisible se vuelve real. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. Cuando tus fuerzas se agotan, las de Dios comienzan. Hay momentos en la vida en los que parece que todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Caminamos, luchamos, oramos, insistimos y nada cambia. Sentimos que nuestras manos se vacían, que el alma se reseca y el corazón se llena de preguntas sin respuesta. Pero lo que muchos no saben es que ese es exactamente el punto de inicio del mover de Dios. Porque cuando tus fuerzas llegan a su límite, es allí donde las de Él comienzan a manifestarse con mayor poder. Dios nunca te pidió que fueras autosuficiente. Él no te llamó porque fueras fuerte, sino porque estás dispuesto a depender de Él.
En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo cita una palabra poderosa de Jesús: mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice que se manifiesta, sino que se perfecciona. Eso significa que hay una dimensión del poder de Dios que solo se revela cuando el ser humano se rinde, cuando deja de luchar con sus propias manos y se rinde por completo a las manos del alfarero. La ciencia ha comprobado que el cuerpo humano, cuando entra en un estado de agotamiento extremo, comienza a activar mecanismos de defensa que no se activan en condiciones normales. Algo parecido ocurre en el mundo espiritual. Dios permite que llegues al final de ti mismo, para activar en tu vida un sistema de gracia que jamás se hubiera activado mientras te creías capaz de controlarlo todo. El problema no es que te sientas débil. El verdadero peligro está en fingir fortaleza cuando estás roto por dentro, porque la autosuficiencia espiritual es una ilusión peligrosa. Muchos han dejado de ver milagros simplemente porque no se atrevieron a reconocer su necesidad. Pero tú que estás aquí, que reconoces que ya no puedes más, que estás cansado de hacer todo y ver que nada cambia, tú estás en el lugar perfecto para experimentar un rompimiento divino. Imagínate una semilla. Mientras permanece intacta, es solo una promesa. Pero cuando cae a tierra y muere, cuando se rompe, cuando se pudre, ahí comienza la vida nueva. Así también funciona el reino de Dios. Lo que parece tu final puede ser el comienzo de algo sobrenatural. Esa ruptura, ese cansancio, ese momento en que todo se te cae de las manos, puede ser la plataforma para el milagro más grande de tu vida. Dios no necesita tus fuerzas, Él necesita tu corazón rendido, porque cuando tú ya no puedes más, Él se levanta como un guerrero en tu favor. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene poco, sino al que ya no tiene nada, porque Dios no es un suplemento, Él es la fuente. Y quizás tú hoy estás en ese momento. Has hecho todo. Has orado, ayunado, buscado consejo, servido en tu iglesia, sembrado con fe, y nada se ha movido. Pero eso no significa que Dios está ausente. Significa que Él está esperando que dejes de luchar con tus fuerzas para que comiences a ver las suyas. A veces, la puerta no se abre porque seguimos empujándola en nuestra carne, cuando en realidad es Dios quien debe tocarla. Recuerda que no todo lo que parece inactividad es ineficacia. Dios no se mueve por presión humana, se mueve por propósito eterno. Mientras tú te desesperas por no ver cambios, Él se está posicionando para hacer algo que no puedes ni imaginar. Pero necesita que llegues al punto de rendición, no de derrota, sino de rendición, porque mientras tú sigas sosteniendo la situación con tus propias manos, Él no la tomará. Pero cuando sueltes, cuando digas con sinceridad: Señor, ya no puedo más, entonces Él dirá: ahora sí, ahora puedo mostrarte lo que yo puedo hacer. Y aquí viene la paradoja divina. Cuando creías que estabas más lejos de tu respuesta, en realidad estabas más cerca. Porque a los ojos de Dios, el quebranto sincero es más valioso que 1000 sacrificios vacíos. Lo que tú ves como una ruina, Él lo ve como el terreno perfecto para edificar algo nuevo. Y lo que hoy sientes como agotamiento es en realidad la señal de que estás a punto de experimentar una renovación profunda. Así que no te avergüences de estar cansado, no te culpes por no poder más, no te castigues por sentirte débil, porque tu fragilidad no ahuyenta a Dios, lo atrae. Es en ese lugar de sinceridad donde Él se acerca, como lo hizo con Elías bajo el enebro, cuando ya no podía seguir. Dios no lo reprendió, lo alimentó. No le exigió más fuerza, le dio descanso, porque Dios conoce tus límites mejor que tú mismo y nunca te exigirá seguir corriendo cuando lo que necesitas es caer en sus brazos.
Tal vez tú creías que tu debilidad era un obstáculo, pero hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas algo. Esa debilidad es el canal por donde se derramará la gloria de Dios sobre tu vida. Y cuanto más vacío estés de ti mismo, más lleno podrás estar de Él. Porque no hay mayor fuerza que la que viene del cielo cuando la tierra se rinde. Número 2. Dios ve lo que nadie más ve. No hay nada más doloroso que sentir que estás dando todo y que nadie lo nota. Que tus lágrimas caen en silencio mientras sigues sirviendo, trabajando, criando, luchando, sin que nadie se detenga a preguntarte cómo estás. Que oras en la noche y te levantas con el mismo peso, creyendo que ni siquiera el cielo te escuchó. Pero hay una verdad que hoy necesita clavarse en tu alma. Dios ve lo que nadie más ve. En 1 Samuel 16, cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, se presentó ante los hijos de Isaí. Todos pensaban que el elegido sería el más fuerte, el más alto, el más visible. Pero Dios detuvo a Samuel y le dijo algo que resuena hasta hoy. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es la mirada que cambia todo, la que escudriña lo profundo, la que no necesita aplausos ni escenarios para validar tu fidelidad. A veces estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, pero te sientes invisible. Cumples con tus responsabilidades, mantienes tu fe y nadie lo reconoce. Pero Dios sí. Él vio cuando te quedaste callado para no herir. Vio cuando perdonaste sin recibir disculpas. Vio cuando sembraste con fe aún sin tener suficiente para ti. Vio cuando adoraste llorando. Vio cuando escogiste la santidad en lugar del placer. Y eso, a los ojos del cielo, pesa más que 1000 títulos o reconocimientos. El mundo celebra los resultados, pero Dios celebra los procesos. Y aunque los demás solo vean lo externo, Él observa cada movimiento secreto de tu alma. Él conoce tus pensamientos más ocultos, tus intenciones más puras, tus batallas más silenciosas. Y no hay acto de fidelidad, por más pequeño que parezca, que quede sin recompensa. ¿Sabías que en la neurociencia se ha descubierto que el cerebro humano recuerda con más intensidad los momentos en los que se sintió ignorado que aquellos en los que fue reconocido? El dolor de no ser visto deja huellas profundas. Pero el corazón de Dios no funciona como el del ser humano. Él no te olvida, Él no te pasa por alto, Él no ignora tu esfuerzo. Incluso cuando nadie más te aplaude, el cielo está tomando nota. En Hebreos 6:10 hay una promesa que muchos necesitan escuchar hoy, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Esa frase es una joya para el alma. Significa que aunque tus obras pasen desapercibidas para todos, jamás serán ignoradas por Él. Cada acto de amor, cada oración en secreto, cada renuncia, tienen valor eterno. Tal vez tú hoy sientes que estás en una temporada de anonimato, que sirves pero nadie lo ve, que das pero nadie lo agradece, que te esfuerzas por mantenerte firme pero nadie lo nota. Sin embargo, quiero decirte esto con el corazón lleno de fe. Dios te ha estado observando todo este tiempo, no con una mirada de juicio, sino con una ternura que el mundo no puede entender. Él ha estado contigo en cada madrugada en la que despertaste con el corazón inquieto, en cada silencio que ofreciste como adoración, en cada paso que diste cuando lo más fácil hubiera sido rendirse. Elías pensó que estaba solo, que nadie más luchaba por Dios, que todo su esfuerzo había sido inútil, pero el Señor le mostró que había miles que Él mismo estaba preservando. Así también tú. Aunque sientas que eres el único que permanece fiel, Dios te está cuidando, fortaleciendo y preparando para algo mayor. Y mientras tanto, está observando cada detalle. No uno se le escapa.
Nada de lo que haces por amor a Dios es en vano. Aunque tus actos no aparezcan en redes sociales ni reciban reconocimiento humano, el reino de los cielos los cuenta como tesoros. Jesús mismo dijo que incluso un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. Entonces, ¿cómo no va a ver Él tus lágrimas? ¿Cómo no va a registrar tus batallas internas? La fidelidad en lo secreto es la que abre puertas en lo eterno. Dios te está viendo cuando decides no responder con rabia, cuando sigues creyendo sin señales, cuando oras por otros aún con tu alma cansada. Eso no es debilidad, eso es madurez espiritual. Y eso, querido oyente, es lo que transforma destinos. Quizás nadie lo nota, pero Dios sí. Y el día llegará porque llega, en que lo invisible será recompensado públicamente, en que aquello que sembraste en lágrimas lo cosecharás en gozo, porque no estás olvidado. Estás siendo observado por la mirada más amorosa y justa que existe, la mirada del Padre que no pasa por alto el clamor de uno solo de sus hijos, la mirada de aquel que no necesita que brilles para saber que vales. Número 3. Él trabaja en lo oculto antes de manifestar lo visible. Una de las grandes frustraciones del alma humana es querer ver resultados inmediatos. Queremos orar hoy y ver el milagro mañana. Queremos sembrar fidelidad y cosechar honra en el mismo día. Pero el reino de Dios no funciona como un sistema rápido de recompensas. Funciona como una semilla. Y toda semilla comienza su proceso. Bajo tierra, en lo oculto. Jesús enseñó que el reino es como un grano de mostaza. Al principio, casi imperceptible, pero lo que lo hace poderoso no es su tamaño visible, sino lo que ocurre en secreto, bajo la superficie. Así también obra Dios. Cuando parece que nada se mueve, Él está obrando en lo profundo. Cuando tú piensas que no hay progreso, Él está alineando cosas que tus ojos aún no pueden percibir. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio contigo? Que oras, lees la palabra, buscas su presencia, pero no sientes nada. No ves respuestas, no ves cambios. Es fácil pensar que eso es abandono, pero en realidad puede ser todo lo contrario, porque muchas veces el silencio de Dios es el lugar donde su obra más intensa está ocurriendo, en lo oculto, en lo invisible. Imagina a un escultor frente a una gran piedra. Desde fuera pareciera que simplemente está golpeando al azar, pero en su mente ya ve la figura final. Cada martillazo tiene sentido. Cada detalle que pule, aunque no se note en el momento, es parte de una obra mayor. Asimismo trabaja Dios contigo. No estás estancado, estás siendo esculpido. La ciencia nos dice que muchos cambios celulares y procesos de sanación ocurren en el cuerpo durante el descanso profundo cuando no somos conscientes de ello. De igual manera, hay procesos espirituales que Dios está llevando a cabo en ti, mientras tú solo ves aparente inactividad, mientras tú descansas en fe. Él trabaja en lo eterno. Mira la vida de Moisés. 40 años en el anonimato del desierto, sin título, sin milagros, sin multitudes. Nadie lo veía, excepto Dios. Porque en ese tiempo, Dios estaba trabajando en su carácter, en su humildad, en su obediencia. Cuando finalmente apareció ante Faraón, no era solo un hombre con una vara, era un hombre cargado de autoridad celestial que se había forjado en lo secreto. Eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez Dios te ha escondido por un tiempo, no porque te haya desechado, sino porque te está formando. Porque los procesos invisibles son los que sostienen los milagros visibles, y Él no quiere que tu bendición llegue antes de que tengas raíces para sostenerla. No confundas silencio con ausencia, no confundas lentitud con olvido, no confundas ocultamiento con abandono, porque Dios muchas veces cubre lo que está formando para protegerlo.
Así como un bebé crece en el vientre en total oscuridad, así también crecen los propósitos de Dios en ti. Y cuando llegue el momento, lo que hoy no ves, lo verás. Lo que hoy te duele será tu testimonio. Y lo que hoy parece estancado será la base de una manifestación gloriosa, porque Dios no improvisa. Él construye y lo hace primero en el silencio. Número 4. Tu espera no es pérdida, es preparación. Hay una sensación amarga que se instala cuando sentimos que esperamos en vano, que los días pasan, las semanas corren, los años se acumulan y nada cambia. Comenzamos a creer que el tiempo es nuestro enemigo, que mientras más esperamos, más lejos estamos del cumplimiento. Pero en la lógica divina, la espera no es pérdida. Es una sala de preparación celestial. Dios nunca desperdicia el tiempo. Cada segundo que transcurre sin aparente respuesta está cargado de intencionalidad eterna. Mientras tú cuentas los minutos, Él mide tu crecimiento. Mientras tú miras el calendario, Él examina tu corazón, porque más importante que la promesa cumplida es que tú estés preparado para recibirla. No todo lo que se desea con fe se puede recibir sin madurez. José fue vendido, olvidado, encarcelado, pero nunca dejado de lado. Durante años Dios lo tuvo en espera. No porque se hubiera equivocado, sino porque estaba perfeccionándolo. En la prisión aprendió lo que no habría aprendido en el palacio. En la espera, su carácter fue refinado como el oro en el fuego. Y cuando llegó el tiempo, fue elevado a una posición que exigía sabiduría, templanza y visión. ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera sacado antes? Tal vez habría fracasado con rapidez. Pero Dios lo estaba formando. De la misma manera, tú no estás detenido, estás siendo afinado, como un instrumento que aún no ha sido tocado en la gran sinfonía, pero que está siendo calibrado con precisión. Porque el maestro no te sacará al escenario hasta que tu sonido esté listo para transformar vidas. Y eso, querido oyente, toma tiempo. Incluso la ciencia nos enseña que los procesos más complejos en la creación requieren largos periodos de preparación. Un diamante tarda millones de años bajo presión para formarse. Una mariposa lucha sola dentro de su capullo para que sus alas tengan fuerza. Si alguien la ayuda, muere débil. La espera, entonces, no solo es parte del proceso, es el proceso. El problema es que vivimos en una cultura de inmediatez. Todo tiene que ser rápido, visible, eficiente. Pero Dios no se rige por tus plazos. Él se mueve por propósitos y sus tiempos son perfectos. La Biblia no dice que todo sucede cuando tú lo deseas, sino que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Quizás estás viendo la espera como una pausa, pero desde el cielo es una inversión. Dios está sembrando en ti discernimiento, paciencia, fe genuina, dependencia absoluta. Te está quitando lo superficial para revelarte lo eterno. Y eso, aunque duela, es uno de los actos más amorosos que Él puede hacer contigo. No te desesperes por salir del proceso, no apresures la temporada. Las bendiciones prematuras pueden convertirse en cargas, pero cuando Dios determina que es el momento, nada ni nadie podrá detener lo que Él ha preparado. Y entonces entenderás que valió la pena cada lágrima contenida, cada todavía no del cielo, cada noche de oración sin respuesta. Dios no está en silencio porque no tenga nada que decir. Está en silencio porque está trabajando en lo profundo de ti, preparándote para algo que ni tú podrías sostener si llegara antes de tiempo. Y créeme, cuando llegue será tan glorioso, tan exacto, tan divino, que entenderás por qué tuviste que esperar. Por eso hoy te digo con toda convicción espiritual, resiste un poco más. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado para una manifestación que no podrás contener.
Y los que hoy no entienden tu proceso, mañana serán testigos de tu propósito. Porque lo que Dios forma en la espera permanece para siempre. Número 5. Dios permite el desierto para revelar su manantial. Hay temporadas en las que todo parece secarse a tu alrededor. Las fuerzas disminuyen, las respuestas no llegan, las personas se alejan y las soluciones humanas dejan de funcionar. Es un tiempo incómodo, áspero, silencioso, un desierto. Y casi siempre creemos que el desierto es señal de abandono, cuando en realidad es una estrategia divina. Porque Dios no permite el desierto para destruirte, sino para revelarse como tu única fuente. En el desierto no hay distracciones, no hay ruido innecesario, no hay apoyos falsos. Todo lo superficial desaparece y solo queda lo esencial. Por eso Dios conduce a sus hijos a esos lugares secos, porque allí se revelan las dependencias equivocadas y se restaura la verdadera confianza. Mientras todo fluye, es fácil confundir la provisión con el proveedor. Pero cuando todo se seca, el alma aprende a mirar solo hacia arriba. El pueblo de Israel experimentó milagros en el desierto, no en Egipto. El maná cayó cuando no había comida. El agua brotó de la roca cuando no había ríos. La nube y el fuego aparecieron cuando no había mapas. Dios no se manifestó menos en el desierto, se manifestó más, pero de una manera distinta. Diaria, constante, suficiente, no abundante a los ojos humanos, pero perfecta a los ojos del cielo. La psicología moderna explica que los seres humanos crecen con más profundidad emocional cuando atraviesan crisis prolongadas, no cuando todo es fácil. Algo similar ocurre espiritualmente. El desierto desarrolla una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. En el desierto aprendes a confiar aunque no entiendas, a obedecer aunque no veas, a creer aunque todo parezca estéril. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual está seca, oras y no sientes, lees y no arde, sirves y no recibes. Pero eso no significa que Dios se haya ido. Puede significar que Él está quitando otras fuentes para convertirse en la única. Porque mientras tengas pozos alternativos, nunca buscarás el manantial eterno. Y Dios no quiere ser una opción más en tu vida, quiere ser tu sustento. El desierto también revela lo que hay dentro del corazón. Saca a la superficie quejas ocultas, miedos profundos, heridas no sanadas. No para avergonzarte, sino para sanarte. Porque Dios no transforma lo que ocultamos, transforma lo que rendimos. Y muchas veces, solo en el desierto tenemos la valentía de rendirlo todo. Piensa en un árbol. Cuando hay sequía, sus raíces crecen más profundo buscando agua. Lo mismo ocurre contigo. Esta sequedad que estás viviendo puede estar empujándote a profundizar tu relación con Dios como nunca antes. A dejar oraciones superficiales y entrar en una comunión más íntima. A dejar la fe heredada y desarrollar una fe propia, probada, firme. Dios no te llevó al desierto para perderte, sino para encontrarte, para que descubras que, aun cuando todo falta, Él sigue siendo suficiente. Para que entiendas que tu paz no depende de circunstancias favorables, sino de su presencia constante. Y cuando el manantial brota en medio del desierto, ya no vuelves a confiar en las lluvias pasajeras. Puede que hoy no veas verde a tu alrededor, pero el agua viva está más cerca de lo que imaginas. Dios está formando en ti una fe que no se quiebra cuando el entorno cambia. Una fe que aprende a beber directamente de Él. Y cuando salgas de este desierto, porque saldrás, llevarás dentro una fuente que nunca más se secará. Número 6. Él escucha oraciones que tú ya olvidaste. Dios no tiene el mismo calendario que tú. Él no trabaja con relojes, sino con propósitos. Y muchas veces, las oraciones que hiciste con tanto fervor,
las que derramaste con lágrimas en una noche de angustia, las que nacieron del dolor más profundo. Tú las olvidaste con el paso del tiempo. Pero Él no. Cada palabra que sale de tu boca en dirección al cielo queda registrada en lo eterno, aunque a ti te parezca que fue en vano, que no tuvo eco, que se perdió en el aire. Dios la guardó. El Salmo 56:8 dice algo profundamente conmovedor. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Sí, tus lágrimas, tus gemidos, tus suspiros sin palabras, están anotados, preservados en la memoria divina. No cayeron al suelo, cayeron en el corazón de Dios. El alma humana, por protección emocional, tiende a olvidar lo que no entiende. Por eso muchos creyentes no recuerdan todas las veces que clamaron desde el quebranto. Pero Dios no olvida lo que tú le pediste desde la sinceridad. Incluso aquellas oraciones hechas con pocas palabras y mucho dolor tienen más peso que discursos enteros llenos de rutina. Mira lo que ocurrió con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Cuando el ángel se le aparece, le dice: tu oración ha sido oída. Pero él ya no esperaba respuesta. Ya había pasado mucho tiempo desde que clamaba por un hijo. Se había resignado. Pero Dios no se olvidó. Había guardado esa petición y en el tiempo perfecto respondió con una promesa mayor que la que Zacarías había imaginado. Así también contigo. Puede que tú mismo ya ni recuerdes lo que pediste hace años. Puede que enterraste esa oración bajo capas de decepción, miedo o cansancio. Pero Dios no la enterró. Él la está madurando. Porque hay oraciones que requieren tiempo de formación. No porque Él sea lento, sino porque la respuesta que Él está preparando es más grande que tu capacidad actual para recibirla. La ciencia nos enseña que el cerebro humano olvida con facilidad aquello que no se repite con frecuencia. Pero el corazón de Dios no necesita repeticiones para recordar lo que le pediste con sinceridad. Él no tiene lagunas mentales, ni se le escapan los detalles. Su fidelidad es perfecta y su memoria infalible. Y cuando Él decide responder, lo hace en formas que muchas veces ni asociamos con la oración original, porque mientras tú pedías algo específico, Él estaba diseñando algo eterno. Mientras tú orabas por un cambio en tu entorno, Él estaba preparando un cambio en tu interior, porque a veces su respuesta no viene en la forma que esperabas, sino en la forma que necesitas. Es importante que sepas esto. Dios no responde por presión, responde por amor. No actúa porque insistas, actúa cuando su sabiduría infinita determina que es el momento justo. Y aunque eso nos cueste aceptar, es una de las verdades más poderosas de la fe. Porque si Dios respondiera todas tus oraciones en el momento en que las haces, muchas bendiciones se convertirían en cargas. Pero cuando responde en su tiempo, todo encaja. Por eso, no creas que todo está perdido solo porque no ves nada moverse. No pienses que Dios te ignoró. Lo que pasa es que Él está orquestando cosas que aún no puedes ver. Y quizás, en cualquier momento, esa oración antigua que hiciste, sin saber que sería tan importante, será contestada de una forma tan gloriosa que te hará llorar otra vez, pero no de dolor, sino de gratitud. Él no se ha olvidado de ti, y mucho menos de lo que le pediste cuando tu corazón estaba rendido. Dios escucha incluso lo que no sabes cómo decir. Él entiende el lenguaje de las lágrimas, el susurro de tus pensamientos más profundos, los clamores que haces en silencio mientras sonríes por fuera. Y cada uno de esos clamores tiene una respuesta esperándote en el cielo. Así que vuelve a creer. Aunque no veas, aunque no sientas, aunque pienses que ya pasó demasiado tiempo, porque el reloj de Dios no está detenido.
está calibrado con perfección celestial, y en el momento exacto, esa oración que creías olvidada se convertirá en una manifestación imposible de ignorar. Número 7. Cuando tú sueltas, Él toma el control. Uno de los mayores obstáculos para ver a Dios obrar en nuestras vidas es nuestra necesidad de tener el control. Queremos que Dios actúe, pero bajo nuestras condiciones. Le pedimos intervención divina, pero con instrucciones humanas. Sin embargo, hay una ley espiritual que no puede romperse. Mientras tú tengas el control, Él no lo tendrá. Porque Dios no compite contigo. Él espera que le entregues las riendas de tu vida. Soltar no es rendirse por debilidad, es entregarse por confianza. Es decirle a Dios, ya no quiero llevar esto con mis fuerzas. Hazlo tú. Y esa es una de las decisiones más valientes que puedes tomar en tu caminar espiritual, porque soltar requiere fe, requiere reconocer que no entiendes todo, que no puedes con todo y que no necesitas tener todas las respuestas para seguir creyendo. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice, «Sigan luchando, ni esfuércense más». Dice, «Estad quietos». ¿Por qué? Porque hay batallas que solo se ganan cuando decides quedarte quieto y dejar que sea Él quien pelee por ti. No porque te rindes ante el problema, sino porque te rindes ante el Dios que tiene el poder de resolverlo. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir. Incluso en medio de crisis extremas, activa mecanismos de defensa, lucha por mantenerse. Pero el alma necesita aprender a descansar, porque muchas veces el agotamiento no viene del peso de la prueba, sino del esfuerzo de cargar lo que no nos corresponde. Tú no fuiste creado para sostenerlo todo. Fuiste creado para confiar en aquel que lo puede todo. Abraham soltó a Isaac, no porque dejara de amarlo, sino porque entendió que el cumplimiento de la promesa no dependía de aferrarse a lo que Dios le dio, sino de confiar en el Dios que se lo había dado. Y cuando lo soltó, Dios proveyó. Porque cuando sueltas lo que más temes perder, Dios lo llena con su presencia, y su presencia lo transforma todo. Soltar también es reconocer tus límites. Es admitir que ya hiciste lo que podías y que ahora necesitas un milagro. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, avanzaba. Pero cuando miró el viento, se hundió. Y cuando soltó el miedo y clamó, «Señor, sálvame», la mano de Dios lo levantó. ¿Qué hubiera pasado si intentaba nadar por su cuenta? Tal vez se habría ahogado, pero eligió soltar el orgullo y confiar. Muchos creyentes viven atados a cargas que Dios nunca les pidió que llevaran. Preocupaciones por el futuro, ansiedad por los resultados, culpa por el pasado. Y mientras más intentan controlarlo todo, más se desgastan. Pero Dios no te llamó a tener el control. Te llamó a tener fe, a confiar en que su plan es mejor, aunque no lo comprendas ahora. La neurociencia ha demostrado que el cerebro encuentra alivio inmediato cuando verbalizamos nuestras preocupaciones y las soltamos. En lo espiritual, eso se llama oración sincera. Cuando abres tu corazón y le dices a Dios lo que te pesa y eliges no cargarlo más tú solo, en ese momento algo se libera, algo cambia. Porque la fe verdadera no se mide por cuántas cosas controlas, sino por cuántas eres capaz de entregar. Tal vez tú has estado luchando por mantener algo, una relación, una situación, un proyecto, una promesa, y cuanto más lo aprietas, más se te escapa. Hoy Dios te está invitando a hacer lo contrario, a abrir las manos, a soltar, a confiar, porque no todo lo que pierdes es derrota. A veces, perder el control es el primer paso para ganar dirección divina. No tengas miedo de soltar, porque cuando tú sueltas, Él toma el control.
Y Él no improvisa, no falla, no se retrasa. Él sabe exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo traerlo a tu vida. Pero necesita espacio para obrar. Y ese espacio solo se abre cuando tú decides dar un paso atrás y dejar que sea su voluntad la que se cumpla y no la tuya. Soltar no es fácil, pero es necesario y es poderoso. Porque en el acto de soltar también estás diciendo, confío en ti, Señor. Aunque no entienda, aunque me duela, aunque tenga miedo, confío. Y esa clase de fe mueve el cielo, porque cuando tú dejas ir lo que no puedes controlar, Dios te entrega lo que sí puede transformar. Y entonces, lo que parecía perdido se convierte en milagro. Número 8. El silencio de Dios también es parte del plan. Hay momentos en los que el silencio de Dios grita más fuerte que cualquier palabra. Clamas, preguntas, esperas y no escuchas nada. Y ese vacío sonoro puede convertirse en un terreno fértil para la duda. Dios me está ignorando. Hice algo mal. Ya no me escucha. Pero hoy quiero que entiendas una verdad que puede darte descanso. El silencio de Dios no es castigo, es estrategia. No todo silencio es ausencia. No todo mutismo divino es desinterés. A veces, Dios guarda silencio porque está operando en un plano al que todavía no tienes acceso. Está construyendo algo que aún no estás preparado para ver. Y en ese silencio, aunque incómodo, Él sigue presente, observando cada paso que das, cada decisión que tomas, cada oración que elevas, aun cuando no sientes nada. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó. Pero aunque el cielo parecía cerrado, Dios no se había apartado. Estaba cumpliendo un propósito eterno, porque el silencio también puede ser una señal de que algo glorioso está por nacer. La oscuridad del vientre precede al nacimiento. El silencio del cielo puede ser el preludio de una manifestación que cambiará tu vida para siempre. Piensa en un examen. El maestro no habla durante la prueba, no porque no esté, sino porque ya te enseñó lo necesario. Ahora es tu momento de demostrar lo que aprendiste. Así también obra Dios. Cuando parece que se ha callado, es porque está evaluando tu fe, tu perseverancia, tu madurez. Está viendo si confías en su carácter, incluso cuando no puedes rastrear su voz. La física cuántica nos muestra que muchas cosas están ocurriendo en niveles invisibles, imperceptibles al ojo humano. El silencio, desde esa perspectiva, no es inactividad, sino parte de un proceso más profundo. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Dios está moviendo piezas, tocando corazones, abriendo puertas, ajustando tiempos, sin hacer ruido. Y ese silencio, aunque incómodo, está lleno de actividad celestial. A veces, lo que percibes como un Dios callado, en realidad es un Dios concentrado, trabajando en capas que tú aún no ves, ajustando variables, preparando ambientes, alineando personas. Y cuando llegue el momento lo sabrás, porque su silencio nunca es eterno. Siempre da paso a una voz, a una intervención, a una revelación. El silencio de Dios también es un filtro. Muchos buscan a Dios por lo que Él hace, no por quien Él es. Pero solo los que aman su presencia por encima de sus milagros perseveran cuando Él calla. Y esos, los que siguen orando sin respuesta, los que adoran sin sentir, los que sirven sin recompensa visible, esos son los que reciben el tesoro más profundo: intimidad con el Padre. Recuerda que Jesús pasó 30 años en silencio antes de 3 años de ministerio público. 30 años de preparación silenciosa para cumplir un propósito eterno. ¿Y tú crees que ese tiempo fue pérdida? No, fue el fundamento invisible de la obra más gloriosa de la historia. Así también, tu temporada de silencio no es un castigo, es una incubadora divina.
No permitas que el enemigo te susurre mentiras en medio del silencio. Él aprovechará ese espacio para sembrar dudas, pero tú, en lugar de desconfiar, adora más fuerte. En lugar de desesperarte, mantente firme, porque el que te prometió es fiel, y aunque hoy no escuches su voz, puedes confiar en su corazón. Dios no se ha ido. Él está tan cerca como siempre, solo que ahora está hablándote con un lenguaje distinto, el lenguaje del silencio. Y si prestas atención, descubrirás que incluso en ese silencio hay dirección, hay consuelo, hay compañía, porque cuando Dios calla, muchas veces lo hace para que escuches algo que no viene del exterior, sino de tu interior. Y entonces, en el momento menos esperado, su voz volverá a sonar, clara, poderosa, inconfundible. Y cuando eso ocurra, todo el silencio anterior cobrará sentido, porque cada segundo sin respuesta fue parte del plan. Y tú, que permaneciste, verás lo que otros no vieron, que incluso cuando Dios calla, Él sigue siendo Dios y sigue obrando. Siempre. Número 9. Él está enseñándote a confiar, no solo a recibir. Muchos buscan a Dios como si fuera una fuente de soluciones inmediatas. Oran esperando recibir, sirven esperando resultados, obedecen esperando recompensas. Pero hay una dimensión más profunda de la fe que va más allá de lo que Dios da. Es la fe que se edifica en quien Él es, no en lo que hace. Y esa fe se forja en los momentos donde no recibes lo que esperas, pero decides seguir confiando. Dios no quiere solo darte cosas, quiere formarte, quiere construir en ti una confianza que no se derrumbe con los vientos del cambio, una fe que no dependa del aplauso, del milagro o de la señal. Porque el reino de los cielos no se sostiene con emociones, se sostiene con convicciones. Y esas convicciones nacen en los momentos más duros, cuando todo parece en contra y aún así eliges creer. Mira a Job, lo perdió todo, familia, salud, riquezas, reputación, y sin embargo declaró con firmeza, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la esencia de la fe madura, no una fe que exige pruebas visibles para seguir caminando, sino una fe que descansa en el carácter de Dios, aunque no vea respuestas inmediatas. En el ámbito psicológico, se habla de resiliencia emocional como la capacidad de una persona para adaptarse a la adversidad sin quebrarse. Espiritualmente, esa resiliencia se llama confianza. Es lo que ocurre cuando has aprendido a caminar con Dios, no solo por lo que hace por ti, sino por la relación que has cultivado con Él. Porque el amor verdadero no depende de beneficios, sino de presencia. A veces creemos que la fe es como una transacción. Yo oro, Dios responde. Pero la fe real es una relación. Y como toda relación profunda, tiene momentos de silencio, de espera, de pruebas. Y es en esos momentos cuando Dios te está enseñando a confiar, a apoyarte en su fidelidad pasada, cuando el presente es confuso, a recordar que si Él fue fiel antes, no dejará de serlo ahora. Abraham fue llamado Padre de la Fe, no porque recibió todo rápido, sino porque aprendió a esperar, a creer contra esperanza, a confiar incluso cuando el reloj biológico decía lo contrario. Él no fue admirado por recibir un hijo, sino por creer en la promesa durante años de aparente esterilidad. Porque ahí es donde se prueba la fe, en la contradicción entre lo que Dios dijo y lo que estás viendo. La ciencia del comportamiento humano indica que nuestro cerebro se resiste a la incertidumbre. Necesitamos respuestas, control, seguridad. Pero la vida con Dios no es predecible, es una caminata de confianza, donde muchas veces solo tienes una palabra y nada más. Y en esos momentos la carne se desespera, pero el espíritu se fortalece. Cuando sientas que Dios no responde como esperas, pregúntate esto.
me está enseñando a confiar. Porque muchas veces, antes de darte lo que pides, Él quiere formar en ti la capacidad de sostenerlo. Y eso solo se logra caminando a su lado incluso cuando no ves resultados. Porque recibir es fácil, confiar en medio del silencio, eso es madurez. Y cuando aprendes a confiar, tu relación con Dios cambia. Ya no necesitas señales para saber que Él está. Ya no exiges respuestas para saber que te ama. Ya no dudas de su bondad solo porque el panorama es difícil. Porque tu fe ya no está basada en emociones fluctuantes, sino en verdades eternas. Tal vez tú hoy estás atravesando un tiempo en que todo lo que haces parece estéril. Oras, siembras, crees y no ves fruto. Pero ese es justamente el terreno donde se cultiva la confianza genuina. Y cuando Dios vea que ya no dependes del resultado para seguir firme, sabrá que estás listo para recibir lo que solo los maduros pueden sostener. Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte, porque una bendición sin carácter puede destruirte, pero una bendición entregada a alguien que ha aprendido a confiar se convierte en legado. Por eso, si estás en un tiempo de espera, no te desesperes. Estás en la escuela de la confianza. Y cuando salgas de ahí, saldrás más fuerte, más sabio, más firme y más cerca del corazón de Dios. Número 10. Dios puede cambiar todo en un solo instante. Cuando llevas mucho tiempo esperando, sufriendo, luchando sin ver resultados, la mente comienza a aceptar la mentira de que nada cambiará. Que tu historia ya está escrita, que tus circunstancias están fijas, que lo que duele hoy dolerá para siempre. Pero esa no es la narrativa de Dios, porque cuando Él actúa no necesita procesos largos ni permisos humanos. Le basta un instante para transformar lo imposible. Hay momentos en la Biblia donde todo cambió en cuestión de segundos. El paralítico junto al estanque de Betesda llevaba 38 años esperando, y Jesús lo sanó con una sola frase. La mujer encorvada fue libertada en un sábado, en un instante. El ciego Bartimeo gritó una sola vez y su mundo oscuro fue iluminado. Porque cuando Dios decide actuar, el tiempo se pliega, las leyes se doblan, lo que era imposible se convierte en testimonio. Esto no es solo poesía espiritual, es una realidad sobrenatural. El Dios que creó el universo con una palabra no necesita meses para reescribir tu historia. Un diagnóstico puede cambiar con una oración. Una deuda puede ser cancelada con una llamada. Un corazón endurecido puede quebrarse en un encuentro con su presencia. Un alma rota puede ser restaurada por una sola palabra suya. En neurobiología se ha descubierto que el cerebro humano es capaz de formar nuevas rutas neuronales en cuestión de segundos si se da el estímulo correcto. Lo que significa que una sola experiencia profunda, un solo impacto emocional o espiritual, puede reconfigurar años de pensamiento negativo. Así también lo hace Dios. Lo que parecía permanente, en su presencia se vuelve temporal. Y tú quizás llevas años esperando ese momento. Has acumulado lágrimas, oraciones, silencios, frustraciones. Has llegado a pensar que tal vez ya no es para ti, que ya se te pasó el tiempo, que perdiste la oportunidad. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, no es tarde, no estás fuera de tiempo, no has sido olvidado. Porque lo que tú ves como una larga espera, Dios lo ve como el momento exacto antes del giro repentino. Ese giro puede venir sin aviso, sin advertencia, de repente, como dice la Escritura, como el viento en Pentecostés, como la red que se llenó de peces cuando Pedro ya estaba lavando sus redes, como la lluvia que llegó cuando Elías vio solo una pequeña nube, como la piedra que cayó en la frente del gigante y cambió el destino de un pueblo.
Todo, absolutamente todo, puede transformarse en un solo instante cuando Dios está en la escena. Lo hermoso de esto es que no necesitas merecerlo, solo necesitas estar dispuesto a creer, a mantener tu corazón sensible, a no cerrar la puerta del milagro con el candado de la incredulidad. Porque muchas veces el milagro llega y no lo vemos por estar mirando el problema. Y sí, hay procesos que toman tiempo, hay crecimiento que requiere madurez, pero también hay momentos divinos donde la gracia rompe el patrón, donde Dios dice basta al sufrimiento, ahora al milagro, hoy a la restauración. Y cuando eso sucede, todo lo que era oscuridad se llena de luz. Lo que era escasez se convierte en provisión, lo que era muerte se convierte en vida. Tal vez tú estás más cerca de ese instante de lo que imaginas. A veces, el cielo guarda silencio justo antes de abrirse con poder. A veces, el dolor se intensifica justo antes del parto. No te desesperes si hoy todo parece igual, porque puede ser el último día en el que llores por eso, la última noche de espera, el último momento antes del rompimiento. Dios no necesita preparación humana para hacer algo grande. Él es el autor de los momentos inesperados. Y cuando Él actúa, todo cambia. No un poco, no gradualmente, todo. La atmósfera, tu mente, tus circunstancias, tus relaciones, tu espíritu, todo puede alinearse de pronto a una nueva realidad marcada por su favor. Así que no pierdas la expectativa. No apagues la llama de la esperanza, porque puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser mientras escuchas este mensaje, porque así como en un abrir y cerrar de ojos, Él traerá la redención final. Así también puede traer hoy la respuesta que tanto has esperado, y cuando lo haga, sabrás que valió la pena cada segundo de espera. Número 11. No todo cambio es visible, pero sí eterno. Vivimos en un mundo que idolatra lo visible. Si no se ve, no cuenta. Si no hay resultados rápidos, no hay avance. Si no hay aplausos, no hay éxito. Pero el reino de Dios no se rige por esa lógica. Dios no está tan enfocado en lo que los hombres pueden ver, como en lo que transforma tu eternidad. Porque hay cambios que no se notan por fuera, pero están modificando las raíces más profundas de tu alma. Muchos están esperando que cambie el entorno, pero Dios está cambiando el interior. Estás orando por puertas abiertas y Él está abriendo tu entendimiento. Clamas por provisión y Él está trabajando en tu carácter. Pides una nueva etapa y Él te está dando una nueva mente. Todo eso es invisible para el mundo, pero crucial en el cielo, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo primero que hizo fue ordenar que quitaran la piedra. Esa acción no era un milagro visible aún, pero era necesaria. Había un proceso invisible en marcha. La resurrección comenzó antes de que la gente lo supiera. Así también, lo que Dios está haciendo contigo ya comenzó. Tal vez no lo veas, tal vez no lo notes, pero está ocurriendo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas palabras no fueron escritas desde una comodidad visible. Fueron escritas desde una vida marcada por prisiones, persecuciones y escasez. Y sin embargo, él sabía que en lo invisible algo glorioso estaba naciendo. La neurociencia ha demostrado que el cambio interno, en el pensamiento, en las emociones, en los hábitos, ocurre mucho antes de que se note por fuera. Una persona puede estar reprogramando su mente en silencio sin que nadie lo sepa, pero cuando ese cambio madura, lo visible lo confirma. Así también en el espíritu.
Dios está reconfigurando tu alma desde adentro y lo visible llegará, pero después, tal vez tú sientes que nada está pasando, que tus oraciones no producen efecto, que tu esfuerzo espiritual no está dando fruto. Pero lo que tú no ves es que cada vez que eliges no rendirte, cada vez que decides creer, cada vez que prefieres obedecer en lugar de quejarte, estás dando pasos gigantes en lo eterno, y eso es más poderoso que cualquier señal externa. Mira a una mujer embarazada en los primeros meses. Desde fuera no parece que haya vida, no hay señales evidentes, pero dentro cada día se está formando un milagro. Así también ocurre contigo. El proceso interno que Dios está desarrollando en ti está lleno de vida, aunque no se note aún. Pero llegará el día en que todo lo interno se volverá testimonio. Muchos abandonan justo antes de ver el fruto. Se frustran por no ver cambios tangibles, sin saber que ya estaban siendo transformados en lo invisible. Por eso Jesús habló tanto de la semilla, porque el reino funciona en silencio al principio. Nadie ve cómo crece la raíz, pero esa raíz sostiene el árbol. Así también el cambio interno que Dios está generando en ti hoy será la base para lo que sostendrás mañana. No midas tu progreso con los ojos del mundo. Mídelo con la paz que has ganado, con la madurez que antes no tenías, con la fe que sigue viva aun cuando todo parece oscuro. Esos son los verdaderos milagros, porque una persona transformada por dentro es una persona que puede sostener cualquier bendición sin corromperse. Así que hoy, aunque todo parezca igual, celebra el proceso. Celebra las pequeñas victorias. Celebra que ya no reaccionas como antes, que ya no dudas como antes, que ya no te rindes tan fácil como antes. Porque ese es el tipo de cambio que Dios más valora. Y aunque no sea visible para los demás, el cielo lo aplaude. Porque es eterno, porque es real, porque es tuyo. Número 12. Tu historia no termina aquí. Puede que llegues a este punto con el corazón cansado, la fe debilitada y la sensación de que todo lo que hiciste fue en vano. Tal vez te convenciste de que esta es tu realidad final, que tus mejores días ya pasaron, que tus oraciones perdieron fuerza y que tu historia se escribió sin final feliz. Pero quiero que escuches esto con atención. Tu historia no termina aquí. Porque donde tú ves un punto final, Dios ve una nueva página y Él es un experto en reescribir destinos. La Biblia está llena de personas que pensaron que su historia había terminado hasta que Dios irrumpió. Ana pensó que la esterilidad sería su última palabra hasta que nació Samuel. Moisés creyó que su propósito terminó en el desierto hasta que el fuego de la zarza lo encendió. Pedro pensó que su negación lo había descalificado para siempre, hasta que Jesús lo restauró con una simple pregunta: ¿me amas? Tu peor error no define tu historia. Tu momento más oscuro no marca tu final. La situación que ahora enfrentas no es la última escena del guión que Dios escribió para ti, porque mientras haya aliento en tus pulmones, hay propósito. Mientras tengas fe, aunque sea del tamaño de una semilla, hay esperanza. Y mientras sigas buscando a Dios, aunque sea con pasos temblorosos, hay un futuro. La ciencia ha demostrado que la mente humana es capaz de regenerarse, de crear nuevas conexiones, incluso después de haber sufrido daños profundos. Eso significa que no estás determinado por tus heridas, sino por tu capacidad de renovarte. Y si eso ocurre en lo físico, cuánto más en lo espiritual, cuando el Espíritu Santo toma tu historia en sus manos. Dios no solo restaura, Él transforma. No solo te devuelve lo que perdiste, te entrega algo nuevo. Porque no se trata de volver al pasado, sino de permitir que lo que viviste sea el terreno donde Él cultive algo eterno. Lo que hoy parece ruina, Él lo convertirá en cimiento. Lo que fue vergüenza, se volverá testimonio.
Lo que fue pérdida se convertirá en semilla para una cosecha que aún no puedes imaginar. Si piensas que llegaste al final, estás a punto de presenciar el comienzo más glorioso de tu vida, porque Dios no termina en derrota. Él siempre escribe historias con redención, siempre construye un propósito sobre los escombros, siempre deja lo mejor para después. ¿Recuerdas las bodas de Caná? Cuando el vino se acabó, Jesús convirtió el agua en el mejor vino. Al final, cuando todos pensaban que ya no quedaba nada, así hace Dios contigo. Justo cuando sientes que todo terminó, Él comienza. Justo cuando te rindes, Él se levanta. Justo cuando te vacías, Él te llena. Porque su poder no se manifiesta en la abundancia, sino en la escasez, no en la perfección, sino en la debilidad, no en los comienzos triunfales, sino en los finales rotos. Tal vez has querido abandonar todo. Tal vez pensaste que no servías, que habías fallado demasiado, que el tiempo se te fue. Pero si hoy estás aquí, escuchando esta palabra, es porque el cielo ha decidido recordarte que sigues en pie, que sigues siendo parte del plan, que aún hay capítulos por escribirse, que tu historia, con todo lo que has vivido, aún puede glorificar a Dios de una manera que ni tú comprendes. Y cuando llegue ese día, porque llegará, en que mires hacia atrás y veas cómo Dios usó cada lágrima, cada silencio, cada frustración, entonces entenderás por qué no podías rendirte, por qué era necesario pasar por ese valle, porque ahora sabrás que tu historia nunca estuvo en tus manos, siempre estuvo en las de Él. Así que levanta la cabeza, respira hondo, mira al cielo y declara con fe: mi historia no termina aquí, porque lo que viene será tan glorioso, tan perfecto, tan lleno de propósito, que todas las piezas rotas del ayer se volverán parte del mosaico eterno que Dios está diseñando con tu vida. Has llegado hasta el final. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es cualquier cosa. La mayoría de las personas se detienen a mitad del camino. Muchos empiezan con entusiasmo, pero pocos perseveran hasta el último segundo. Por eso, hoy quiero felicitarte con el alma. Porque si estás aquí, es porque dentro de ti hay una llama que se niega a apagarse. Una sed que no se sacia con respuestas rápidas. Un corazón que, aunque herido, sigue abierto a la voz de Dios. Solo los verdaderos buscadores de la verdad llegan hasta el final de una palabra como esta. Solo aquellos que entienden que Dios puede estar hablando en cada segundo permanecen atentos hasta que su voz resuena. Y tú lo hiciste. Por eso te invito a comentar abajo la siguiente frase: mi alma esperó y Él me habló. Esa será la señal de que tú eres uno de los elegidos que no se conforma con una fe superficial. Uno de los que se queda hasta el final para escuchar lo que muchos se pierden por impaciencia. Tu comentario no es solo un testimonio, es una marca espiritual. Es una forma de decirle al cielo: Señor, aquí estoy. No solo quiero oírte, quiero obedecerte, quiero esperarte, quiero seguirte. Y al compartir esa frase, nos ayudas también a reconocer tu nombre, tu compromiso, tu presencia constante. Porque tú eres parte de esta comunidad y cada uno de ustedes importa más de lo que imagina. Quiero que comprendas esto. Este tipo de contenido no es un video más, no es entretenimiento, es un refugio para muchos, una lámpara en la oscuridad para almas que no tienen iglesia, que no tienen un pastor cerca, que no tienen con quién orar. Por eso, cuando tú te suscribes, estás ayudando a sostener ese faro. Cuando das me gusta, estás empujando este mensaje hacia otros corazones que hoy están al borde del abismo. Y cuando compartes, estás predicando con tus actos. ¿Sabes lo que sucede cuando no te suscribes? Es como recibir una carta del cielo y dejarla caer al suelo sin abrir. Es como beber del manantial, pero negarle el agua al sediento.
es recibir alimento espiritual, pero no abrir la puerta para que otros también puedan comer. Pero cuando sí te suscribes, cuando activas la campana, estás diciéndole a Dios: quiero seguir escuchándote, quiero más de tu voz, quiero estar atento cuando me llames. Y eso es precioso a sus ojos. A veces pensamos que para servir a Dios hay que predicar desde un púlpito, pero a veces compartir un video como este puede ser el comienzo de la restauración de una familia, de la conversión de una vida, de una cadena de fe que solo Dios conoce hasta dónde llegará. Así que te animo con todo mi corazón. No te vayas sin compartir este mensaje, no te vayas sin suscribirte, porque cada clic tuyo puede ser un puente entre alguien y el cielo. Y ahora, quédate unos minutos más. No apagues este video aún. Deja que la música que estás escuchando acaricie tu alma. Permite que lo que el Espíritu Santo sembró en tu interior se selle con paz. No rompas esta atmósfera. No interrumpas la obra que aún está en marcha. Quédate quieto. Respira. Cierra los ojos si lo deseas. Y en tu interior, dedícale unas palabras al Señor. Agradécele por no haberte soltado, por haberte hablado, por seguir escribiendo tu historia. Este momento es sagrado. No lo interrumpas. No le pongas punto final a lo que Dios aún está sellando en ti. Quédate y deja que el Espíritu hable lo que las palabras ya no pueden decir, porque a veces el mayor milagro ocurre en el último silencio.